¿Cuál? La lista. Ah, no, Fer, luego que nos veamos, después de la clase si gusta, para que no tenga que salir ahorita, Fernando Ordaz. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra serie. Vamos a la escritura, por supuesto. Recuerden que estamos cada Shabbat teniendo una serie con la ayuda del Eterno que sea ininterrumpida, ¿verdad? Aún en las festividades. No he programado el enlace para el próximo Shabbat, pero ya va a estar en la página pronto, ¿no? Y pues bueno, la idea es ir a través de los evangelios, localizando las palabras de Yeshua y volverlas a recordar para seguir pues aprendiendo esa instrucción que él nos enseñó, básicamente porque pues hemos recibido a veces las palabras de él, o a veces ni siquiera las palabras de él, sino doctrinas diferentes, y pues la importancia de volver a retomar sus palabras, ¿no? Entonces vamos a continuar. La semana pasada estuvimos hablando de qué. ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando los que estuvieron en la clase? La semana pasada, repaso. Dos puntos importantes. Aunque vamos a seguir hablando de esos puntos, hablamos de... el reino de los cielos asemejado en esta semillita, ¿verdad? Pero habíamos hablado también de restauración, ¿se acuerdan? Eso tenía que ver con restauración, lo que estaba pasando con Israel. Y hablamos de un personaje muy famoso también, Juan el Bautista, especialmente. El otro también ha tomado fama. Pero hablamos del famoso Juan o Yohanan Hamadvil, ¿verdad? Yohanan, el de la Tevilá. El último profeta, como Yeshua lo mencionó, el último y más grande de los profetas. Y no solo eso, dijimos algo elemental sobre las palabras de Yeshua la semana pasada, que era que era él, según las palabras del Mesías, el Elías que habría de venir, ¿verdad? El Elías que habría de venir. Dijo Yeshua, si esperan a Elías, él es el Elías que habría de venir. Y él lo dijo de una forma también bastante de exhortación, diciendo, y el que quiera oír, que oiga, ¿verdad? Y el que no, pues bueno, que siga esperando a Elías, ¿no? Básicamente lo que aprendimos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que de aquí la gran mayoría venimos, o veníamos, o a lo mejor algunos todavía con esta parte de la teología o de la escatología, tanto judía como cristiana, en donde se ha enseñado que pues Elías no ha venido, ¿verdad? Y que Elías tiene que venir con Moisés y todo este movimiento dispensacionalista, ¿no? Que lo tomaron de la tradición judía. Y por otro lado también dijimos que hay quienes dicen, bueno, sí vino, pero como no le recibieron, tiene que volver a venir. Y bueno, viene una serie de interpretaciones diversas según la escatología que se enseña. Pero bueno, lo importante es esto. Yeshua dijo, el Elías que habría de venir ya vino, y fue Elías, dice, y no lo recibieron. Entonces, él pone en claro eso, ¿no? Bueno, él continúa dando instrucciones. Vamos a ir viendo algunos textos por aquí. Algunos ya los vimos en unos que están, por ejemplo, en Marcos y Lucas, ya los vimos en Mateo. Entonces vamos a tratar de ir viendo lo que no hemos visto. Y vámonos ahora a Mateo capítulo 10. Vámonos a Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo capítulo 10. Hoy vamos a ver esta parte que tiene que ver con sus talmidim, sus alumnos, que él llamó como shliachim, ¿verdad? Como emisarios, lo que se conoce como apóstolos, los famosos apóstoles. Aquí se vuelven a mencionar. Al principio se les llama por su nombre, cómo fueron llamados, y en el capítulo 10 dice, vamos a ver este texto, capítulo 10 de Mateo, dice, y llamando a los 12 alumnos, talmidim, discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 Shliachim son estos: el primero Shimón, que es Kefas o Kefa, y Andrea o Andera su hermano, Andrés, Jacob también, dice el de Zebedeo, y Johanán su hermano. Y está Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, dice aquí, o Leví, Jacob el de Alfeo y Tadeo, Shimón el cananita y Yehudá Iscariote el que lo entregó. Aquí lo incluye también. Al principio recordemos que fueron llamados estos 12, ¿no? Y dice además en el 5: a estos 12 envió Yeshua y les ordenó diciendo: no vayan, ¿qué dice? No vayan con los goim, fíjense nada más, ni tampoco entren en la región de Samaria, ni tampoco entren con los samaritanos, sino que primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? Esta expresión se ha usado con varias inclinaciones, ¿no? La primera es como que el reino de los cielos, el mensaje era exclusivo para israelitas, como que los gentiles sí, como que ellos para nada. Se los digo porque hay movimiento efraimita de varias ramas. Hay uno que dice que el mensaje de las raíces hebreas o de la Torah o de la restauración, dice, no es para gentiles. ¿Habían escuchado eso? Hay un grupo que dice no es para gentiles, dice solamente para el Efraín perdido en las naciones. Dice, cuando el Efraín perdido en las naciones, dice que son los que están en el cristianismo, dicen ellos, o en las diferentes ramas del cristianismo, sean instruidos con la Torah, dicen ellos. Entonces viene el milenio, y en el milenio se va a instruir a los gentiles, así dicen ellos. Dice, el milenio va a ser ahí sí para todos los gentiles, pero para eso, dice, ya Judá y Efraín ya debió haberse juntado, y entonces van a instruir a los gentiles. Eso es lo que dicen ellos. Y uno de los textos es basado en este. Sin embargo, aquí Yeshua no dice no vayan con gentiles ni con samaritanos nunca, sino está diciendo como que denle prioridad primero a los israelitas, id antes, o id primeramente. Algunas versiones dice id primeramente, ¿no? Es decir, lo primero es los israelitas, ¿no? Como Shaul también lo mencionó, ¿se acuerdan que Shaul dijo al judío primeramente y después al gentil, después al griego, ¿no? En el sentido de que finalmente Yeshua dijo que su mensaje, al final él dijo, vayan, dice, quédense en Jerusalén, ¿verdad? En Yehudea, después Samaria, Galilea, y después dice a lo último de la tierra. Es decir, no está limitando el Mashiach, el mensaje del reino de los cielos, exclusivamente para Israel, sino está diciendo que va a ser a todas las naciones. Bueno, número 1. Entonces, lo primero es no vayan con gentiles ni entren en la región de samaritanos. Ahora, yo quiero retomar el tema que hemos hablado antes también, porque dice aquí, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El tema de las dos casas, como yo lo he dicho antes, puesto que uno de los puntos en este tiempo respecto a la profecía, respecto a la predicación de la palabra, el mensaje de la Torah y de todo esto, es de que las ovejas perdidas de Israel siguen perdidas. Vamos, ¿cierto? Yo creo que todos supimos esto, de alguna u otra forma se nos fue enseñado, de pronto entramos a ver qué se trata de esto, quién es la oveja perdida, quién es la que no era ni siquiera oveja, sino que era, ¿verdad?, gentil, o era otra oveja de otro rebaño. Hay un texto también como esto. Y viene esta gran estructura interpretativa, histórica también, por supuesto, sobre las ovejas perdidas. Ciertamente hubo dos casas en Israel, eso no hay duda. Ciertamente se dividieron, ciertamente fueron dos reinos, ciertamente se perdieron cuando fueron al exilio, ciertamente pasó ese tiempo en donde estuvieron divididos. Hubo también ciertamente un retorno a la tierra,
reconstrucción del templo, posesión de la tierra otra vez, aunque fue con un remanente, pero ciertamente hubo israelitas que seguían fuera y perdidos en dos sentidos: lejos de su tierra, pero también perdidos espiritualmente. Es verdad. Pero el punto principal en esa enseñanza, y lo que quiero que veamos aquí en las palabras de Yeshua, es de que él definitivamente estaba aquí sustentando que había ovejas perdidas. Ciertamente, nadie dice que no. Y yo lo he hablado de esto, ¿no? Porque yo he hablado de que hay una doctrina en el Talmud que se habla, y bueno, no tanto en el Talmud, en la Kabbalah. Después el Talmud lo tomó, ¿verdad? Pero en la Kabbalah hay una doctrina de las ovejas perdidas. Ajá. Ellos le llaman los Benei Anusim, ¿verdad? De los hijos de los forzados, después de la expulsión que hicieron Fernando de Aragón, Isabel la Católica, y vienen todos estos que salen, y muchos son forzados a convertirse al catolicismo o al cristianismo. A partir de ahí, Aboad da Fonseca, un rabino del siglo XVI, empieza a crear esta estructura y empieza a decir: ellos son las tribus perdidas. Después Shabbatai Zvi, como ya hablamos, toma esta parte, la introduce en la teología, en las baraitas y todo este asunto, y la conclusión es: está en el cristianismo las ovejas perdidas, aunque ellos no decían al principio que eran de Israel, como para ellos los que habían migrado a España eran todos judíos, algunos benjaminitas y algunos levitas, y aunque fueron expulsados y unos convertidos, de todos modos ellos dijeron: son Israel. O sea, no dijeron son 3 tribus, dijeron ellos al final son las 10 tribus. Es decir, el judaísmo finalmente tuvo que acomodar que aquellos que fueron dispersos, aunque se presumía que eran de linaje judío, vamos, de la casa de Judá, dijeron ellos: no importa, dice, cualquiera que esté en el exilio es Israel. Es decir, no importa si es de la tribu de Judá, ya estando en el exilio es como las 10 tribus. Es decir, usaron la interpretación idealista, ¿no? A lo que voy es de que toda esa doctrina, que hasta el día de hoy se sigue puntualizando como si fuera el momento específico, lo tenemos que ver desde su contexto en la historia, en el tiempo profético, realmente lo que dijo Yeshua. Y justo aquí quisiera puntualizar 10.5, 10.6: sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está. Es decir, Yeshua sabía que había ovejas perdidas. Yeshua sabía que había israelitas perdidos. ¿Se acuerdan cuando comenzó en el Galil, en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí, y que vio las multitudes y que dijo? Son como ovejas sin pastor, perdidas, ¿verdad? Son como ovejas sin pastor. Todos andaban, cada uno con su denominación, ¿verdad? Y con diferentes escuelas rabínicas, otros sin escuelas, otros expulsados de la sinagoga, otros con el partido político de los celotes, ¿verdad? Y haciendo provocaciones contra Roma, otros místicos, esenios, etcétera. Había cualquier cantidad de corrientes, ¿no? Otros ateos ya, como los saduceos, ¿no? Que decían: no, ya eso nada más se trata de un rito, de seguir las normas, pero parece que Elohim no está. Todo eso significaba estar perdido. Número 1. Y número 2 también, Yeshua dio órdenes y dijo, y bueno, hay varios textos, ya mencioné hace rato uno, al final en Mateo 28, cuando dice, igual en el libro Los Hechos, capítulo 1, que dice: no se muevan de aquí, quédense en Jerusalén, va a venir el Ruach HaKodesh, la promesa del Padre, y que dice, y van a dar testimonio en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, y después hasta lo último de la tierra. El proceso de lo que dijo aquí Yeshua comenzó primeramente en Israel. En Israel, o en Judea de aquella época, había ciudades israelitas dentro del territorio de Judea, de Samaria y del Galil, de Galilea, pero la orden es:
vayan a esas ovejas perdidas. ¿Se acuerdan que Yeshua hacía alusión a esto, no? Él iba siempre, por eso también en las clases anteriores decíamos que él no convivía con pecadores, sino que él iba a los pecadores a sacarlos, ¿verdad?, de ese ambiente pecaminoso, como lo vimos ayer en el texto, ¿verdad?, que dice no habitó con inicuos, con la iniquidad. Ciertamente no habitó ahí, sino más bien pasaba por ahí para sacar a los que estaban en iniquidad. Y esos eran los que estaban perdidos, primeramente dentro de Israel. Podrían estar viviendo en Israel, pero ya Yeshua les dice que ya estaban perdidos. Es decir, el hecho de que estén dentro de la tierra no quería decir que estuvieran encontrados, sino que podían estar bien perdidos. Y por eso dice, vayan primeramente a la ciudad. Y ahora, las ciudades de Israel estaban regadas en toda esa región, y fuera de su región, que estaba ya bajo el Imperio Romano en aquella época, y en todo lo que se conoce hoy día como Europa, ¿no?, incluido desde Turquía, parte de Rusia y más allá de Rusia, más al oriente, toda esa parte de Europa hoy día hasta España, ¿verdad?, estaban israelitas dispersos. Y obviamente lo que la región también de Asia, ¿verdad?, de lo que conocemos hoy día como el Medio Oriente, Cercano Oriente y el Medio Oriente hasta Lejano Oriente. De hecho, Shaul, ¿se acuerdan cuando Shaul sale en uno de sus viajes? ¿Verdad? Dice que él pensaba ir a Asia. Él iba a agarrar, vámonos para Asia. Y de ahí se iba a agarrar quién sabe hasta dónde llegar. Y hubiera llegado. Pero dice que el Ruach HaKodesh lo detuvo. ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerdan de la visión del macedonio y todo eso que pedía ayuda? Entonces el Ruach lo dirige al contrario, a lo que se conocía como Asia Menor, a la región del Ponto, de Galacia, de toda esa región que hoy día es Europa del Este. Ajá. Y dice que la revelación le dijo, porque ahí, ¿qué hay? ¿Se acuerdan? El libro de los Hechos. Dice, porque ahí hay mucho pueblo. ¿Qué les parece? Shaul mismo, aunque entre comillas fue enviado a los gentiles, realmente esos que estaban gentilizados eran pueblo de linaje, ciudades israelitas que estaban allá. Más adelante vamos a ver un texto, por cierto, donde Yeshua los envía justamente aquí y les dice, no van a terminar de ir a las ciudades de Israel sin que antes se manifieste el Hijo del Hombre. Es decir, Yeshua comenzó desde el Galil hasta Jerusalén, en todas las ciudades de Israel. Después llega un momento donde los envía a ellos para que continúen esto, pero después él se manifiesta como el Ben Elohim, el día de su exaltación, cuando muere en el madero y es exaltado en la resurrección. Pero aún faltaban ciudades de Israel fuera del territorio de Judea. Por eso les dijo, no van a terminar de ir a todas las ciudades, porque se iba a manifestar él y después iban a ir con más poder a todas las naciones, pero a continuar con las ciudades primeramente que eran israelitas, primeramente. Hasta mismo Shaul, no crean que iba directamente con gentiles, totalmente gentilizado, es decir, que no tuviera nada que ver con la genética de Abraham, sino que realmente era dirigido primeramente a esas ovejas perdidas, básicamente, literalmente y espiritualmente, fuera de la tierra y fuera de la instrucción, para ir por ellos. Bueno, 10:6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pregunta, porque hay un texto en donde Yeshua dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también dice, voy a ir y las voy a llamar, las voy a traer. Y dice, y serán, ¿qué dice? Un solo rebaño y habrá un solo pastor. Porque hay una controversia aquí en algunos movimientos. Yo me he basado en estos textos para decir, yo estoy viendo aquí, según también la figura del olivo natural y el olivo silvestre, según la figura de las ovejas de un solo redil, donde había un solo pastor, que había otras ovejas fuera, que nunca pertenecieron aquí, unas estaban extraviadas, pero otras nunca pertenecieron acá, y había que traerlas para acá.
De entrada, lo primero que vemos aquí, las ovejas perdidas de la casa de Israel, Bet Israel. Cuando se habla de Bet Israel, ¿a qué se refiere? Incluso en la tradición judía, ¿no? ¿Ah? ¿A los qué? A los naturales, pero a todos, a las 10, a 2, ¿a cuántas? A todas las tribus. Hasta en la misma tradición cuando leen Ahabat, Olam, Bet Israel, Amajá, y empiezan a leer, cuando dice Ahabat, Olam, Bet Israel, Amajá, tu pueblo, dice, con amor eterno amaste a la casa de Israel, tu pueblo. No dice, con amor eterno amaste a las 10 tribus, o a la casa de Israel las 10 tribus, o a la casa de Israel, Judá. No, dice, Ahabat, Olam, Bet Israel, Amajá. La casa de Israel quiere decir las 12 tribus. Realmente los que estaban perdidos eran los 12 tribus. Pero obviamente un remanente estaba ahí permaneciendo, ¿verdad? Pero en realidad Bet Israel, aunque si ustedes agarran un sidur y leen Ahabat Olam Bet Israel Maham, ellos traducen, con amor eterno amaste a tu pueblo Israel. No dice a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque cuando en la traducción alguien dice quiero que entiendan que es a todo Israel, a las 12 tribus, no a las 10, fíjense nada más. Entonces, en términos concretos y litúrgicamente hablando y bíblicamente hablando, Yeshua se estaba refiriendo a las 12 tribus. Vayan primeramente a las ovejas perdidas de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque ¿será que acaso solamente los 10 pecaron y se fueron al exilio castigados en la época del reino? No. La tribu de Benjamín también, la tribu de Leví también pecó. La tribu de Judá, dice la escritura que fueron sus pecados peores que la casa de Israel. Peores. La única diferencia con Judá es de que dice que el Eterno le prometió a David que iba a haber una pequeña luz en Israel, una descendencia pequeña que iba a permanecer. Y fueron básicamente los que estuvieron ahí en la jugada hasta la época de Yeshua. Pero básicamente todas las tribus se perdieron. Hubo un remanente de cada tribu, pero todas las tribus estaban perdidas. Es decir, lo que Yeshua estaba diciendo aquí es de que en el primer siglo ciertamente estaban muchos perdidos, y era la importancia de el interés de Hamashiach, que sus alumnos fueran a esos que estaban perdidos, comenzando con Israel mismo. Las ciudades que estaban en la misma tierra fueran. Dice en el 7, id pues, vayan pues, dice, y proclamen diciendo. Ahora, ¿qué es lo que iban a proclamar? ¿Qué es lo que iban a ir enseñando? El reino de Shamaim, ¿verdad? Malhut HaShamaim, que dice Kareb, se ha acercado. Hine Malkut Hashamaim Kareb. He aquí el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que es la misma palabra que es como Corbán. Viene la misma raíz, Kareb, acercarse. Y acercarse es que ni siquiera tenía un momento preciso así, porque Yeshua lo dijo. El reino de los cielos, dice, no vendrá con advertencia, ¿verdad? Ni dirán helo aquí o helo ahí. Dice, ya está en medio de vosotros. Ya está. Cuando dice se ha acercado, quiere decir ya está. Ya está, ya ha llegado, ya vino. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Se acuerdan qué dijimos que era? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Se acuerdan que hemos hablado en la controversia judía y cristiana? No se ponen de acuerdo. Volverse al Creador, volverse porque Él ha tenido misericordia y va a enviar, ¿verdad?, su presencia para habitar otra vez en Israel. Así es sencillo. Bueno, se dice sencillo, pero es toda una transformación de la vida, ¿no? Del ser. Volver al Creador, vuélvanse, el reino viene, la autoridad del Padre con su Mesías y su presencia vienen a Israel otra vez. Y tienen que estar preparados. Ya está aquí. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Y además, lo que Yeshua estaba haciendo en su momento, verso 8. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera los demonios. Han recibido favor, bueno, ustedes den también con el mismo favor.
No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque digno es el obrero de su alimento, Ahora vean, son los apóstoles. Pregúntenle a los apóstoles del día de hoy por allá afuera si hacen esto, ¿ah? No. Al contrario, van luego sobre el oro, ¿va? Sobre las riquezas, ¿va? Los dólares, al contrario, ¿no? Bueno, aquí Yeshua dice, no se provean de eso. Dice, ustedes son dignos de su sustento. No dice son dignos de tener, ya saben, todo el apostolado moderno, nada que ver. Dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno en ella y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saluden. Saludadla, dice, si en verdad la casa es digna, repose vuestro shalom sobre ella, pero si no es digna, vuélvanse vuestra paz a vosotros. Qué interesante, ¿por qué? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? En aquella época era todo un movimiento lo que estaba pasando y ya estaba identificado. Cuando alguien entraba a un hogar, Shalom Leja, se respondía, ¿no? Hasta los árabes, Salam alaika, alaika salam. ¿Por qué? Porque era algo en lo que se decía, acuérdense que Shalom, que viene de Shalem, que es plenitud, plenitud es estar llenos en unidad, con entera pax romana, pero realmente es plenitud, en unidad, en concordancia, en alegría, en felicidad, en todo. De tal manera que si alguien decía Shalom y el otro no decía Shalom Leja, era porque había algo, ¿verdad? Y ese algo de pronto se convertía en ¿eres discípulo de Yeshua o no eres discípulo de Yeshua de Nazaret? Y cuando sabían que no lo era, entonces no te digo Shalom Leja. Fíjense nada más. Ya estaba siendo marcado eso. Ahora Yeshua se los dijo, ¿se acuerdan? Yeshua le dijo a sus discípulos que iban a estar bien con todos. No. Les dijo, a partir de ahora, dice. Y ahí es donde de pronto muchos preguntan, ahora, ¿cómo que dijo que vino a traer la paz? Y dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. Entonces, ¿qué paz está hablando, no? Pero, ¿ah? ¿Cómo? Ahí sale lo que dice la palabra, no le digáis. Ah, sí, también cuando Yohanan, ¿se acuerdan que estudiamos apenas eso? No sé los que estuvieron, la carta de Juan. No le digan no le digan bienvenido a aquellos que ya tenían identificados como que eran negaban a Yeshua y perseguían a los discípulos, y le dicen no les digan bienvenido, porque el que le diga bienvenido, ¿qué dice? Se hace partícipe con él de sus malas obras. Era otra expresión en hebreo, Baruch haba. Baruch haba en hebreo, que se traduce como bendito, el que viene, también es bienvenido. En hebreo se traduce como bienvenido, Baruch haba, bienvenido. Un judío ahora ya me dice Shalom Urajo, porque sabe que estoy estudiando las raíces hebreas y hace 3 años no me saludaba. Ahora que ya sabe, ya dice Shalom. Ahí está. Entonces igual, Baruch haba también es, no le digan Baruch haba a nadie que ha negado a Yeshua, y además está, porque en el primer siglo, recuerden, uno de los casos que Yohanan escribe en su carta es, los que estaban con nosotros pero no eran de nosotros, salieron de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque era ese movimiento de fariseos que habían creído, pero después se retiraron del movimiento de los verdaderos nazarenos, y por fuera buscaban infiltrarse, dice, para judaizar, para empezar a decir, no, es que tiene que ser así, es que el anciano y el rabino y el rebe y Gamaliel dijo y Gilel, y tiene, porque era el shock en el primer siglo, ¿no?
que los que eran bien judíos, no solamente de linaje, sino de escuela judía, decían, no, todos los que se acerquen tienen que ser igual que nosotros, así, y todas las normas, las leyes, takanot, geserot, todo lo que son tradiciones y leyes de los rabinos tenían que cumplirse para ellos. Entonces empezó a haber ese shock, y entonces unos se separan y dicen, no, es que no es así, y acá los apóstoles dicen, bueno, es que el Ruach nos ha dicho esto, ¿verdad? Y le ha parecido bien que los gentiles esto, y que se predique así, y entonces empieza a haber ese distanciamiento. Y entonces Yeshua les anticipa, y les dice, ¿verdad? Vayan, indaguen, ¿cómo vuelve a decir? Dice aquí, si es digna, dice, si en verdad la casa es digna, repose vuestro shalom sobre ella, pero si no es digna, vuélvanse vuestra paz a vosotros. Fíjense nada más. Y es que hasta el día de hoy a veces, se suele decir, ¿no? A veces critican esta parte de la fe bíblica, porque es fe bíblica. De hecho, lo acabamos de ver también hace unas semanas cuando estudiábamos lo último de la Torá. Los levitas, ¿se acuerdan los levitas cuando se demostraron dentro de Israel como esos hombres celosos del Creador, por supuesto, de su palabra, que llegaron a desconocer incluso a su propia familia por causa de la obediencia? ¿Se acuerdan? A su propia familia. Dice, no te fijes si, es más, ahí dice porque te desentendiste si era tu hermano o tu hermana o tu madre o tu padre o tu familiar, dice, tú agarraste parejo cuando se castigó a Israel en aquella época por el pecado, ¿no? Con Madián. Y dice, porque fuiste celoso, guardaste el pacto y no reconociste entre hermano y hermana, ni padre y madre. Es una forma de valorar la santidad, el celo, la obediencia con el Creador o con el mundo, básicamente, ¿no? Porque ese es algo que Yeshua también mencionó con ellos, ¿no? Y realmente, aunque la gente puede decir, no, esto divide, como la política, como el fútbol, y que ya saben, ¿verdad? Los partidarios de uno y el otro, no hay de otra. O sea, no podemos decir que Yeshua no divide. ¿Qué hago con la escritura? ¿Divide o no divide? Sí, separa, pues él dice, lo bueno y lo malo. Él lo dice. Ahora, el punto crítico es, bueno, ¿de qué es esta división, no? Esa división que él causa tiene un propósito, o nomás viene a dividir por dividir. No creo, ¿no? Más bien lo que él hace es venir a juntarnos en uno. Pero el problema es de que unos no quisieron y dicen, pues yo me salvo. Pero la intención de él no era eso, era acercar a todos, rescatar a todos. Pero finalmente él dijo, pero no todos van a querer. Igual como dice la escritura, el Padre quiere que todos vengan al arrepentimiento. Quiere que vengan. Su intención es unir otra vez a la humanidad de regreso en uno. Pero lamentablemente es la humanidad la que no quiere, y es la humanidad la que hace la división. Entonces esa gente que dice, no, es la religión, es ese Jesús el que divide, no. Es esa persona que ya está diciendo que no quiere ser parte de Yeshua HaMashiach, de la verdad, de la Torah, de la santidad. Y entonces se separa. Entonces, bueno, por eso el Mesías dice, indaguen. Si el shalom posa ahí, dice, repose vuestro shalom sobre ellos. Si no, dice, no es digno, vuélvanse. Y es que en el primer siglo llegaban a una ciudad, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, lo primero que pasaba cuando llegaban enviados a una ciudad, iban a la sinagoga directamente, dependiendo del tipo de ciudad, si era muy helénica también, porque a veces solamente había una sinagoga, a veces había varias. Llegaban a la sinagoga y les podían decir Baruch Haba, o simplemente Lo Baruch Haba, no eres bienvenido. Cuando les daban Baruch Haba, pues ahora le entraban y predicaban, ¿no? Igual en una casa también, si eres bienvenido, bienvenido. Era la manera de evangelizar, por decirlo así, en esos días. No se hace así, ¿verdad? No, en esos días pues ya se ha tomado muchas formas, ¿no? Cada grupo, ya saben, están los que van de casa en casa,
están los que hacen cruzadas evangelísticas y un montón de eso, ¿no? No, realmente no era la forma. Antes a Shaul, por ejemplo, a Pablo se le tiene el concepto de evangelista, ¿verdad? El apóstol evangelista, como si él llegaba y en las calles empezaba así. No siempre era la forma. Realmente él cuando llegaba a la ciudad, y dice que iba, así dice en el libro de los Hechos, iba directamente a la sinagoga y en Shabbat esperaba que le permitieran hablar, y entonces se levantaba y hablaba y agarraba los rollos y aquí la Torá y los profetas y empezaba a decir: Yeshua de Nazaret es el Mesías. Así dice, demostrando con las escrituras. Esa era la forma. Y evangelizar realmente era decir la buena nueva: ya vino el Mesías, el reino de los cielos es acercado, vuélvanse al Padre, regresen a la obediencia, y el Mesías es la cabeza de Israel. Eso era el evangelio. Realmente en el libro de los Hechos es eso. No era de que, hagan la oración del pecador y cosas de esas y sumérjanse rápidamente, no, o sea, era la tevilá tenía que ver con la actitud del cambio, ¿no? Yo quiero cambiar mi vida, bueno, voy y hago una purificación que era bien entendida en Israel. Entonces era otra totalmente diferente, ¿no? El mensaje. Bueno, continúa diciendo Yeshua: cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Incluso un día me dijeron que estas personas que andan de 2 en 2 por aquí y por allá, que practican eso, ¿no? Que así como que, no sé quiénes, porque yo veo que pasan y vuelven a pasar y vuelven a pasar, y aunque no lo reciban, ahí están encima y como que, ¿verdad? Ya mucho polvo pegado, o realmente no sé, ¿no? Tampoco Yeshua dijo eso. Yeshua dijo: vuelvan a ir y vuelvan a ir y vuelvan y tocan y vuelven a tocar y déjenle el folletito. Nada más dijo eso. Al contrario, dijo: si no quieren oír, pues listo. Digo, la forma correcta es eso, ¿verdad? El que tenga oídos por ir, oiga, punto. Lo digo pues porque hay ese tipo de formas, ¿no? Que realmente se han separado, porque más bien persiguen modelos de hombres, ¿no? O modelos que han aprendido, ¿no? Pero no, hasta eso, o sea, Yeshua no vino a obligar a nadie, mucho menos como lo que hicieron los católicos, ¿no? Jamás, que como llegaron los católicos a América y bajo la cruz, cree, y si no, órale la hoguera, no, menos, o sea, olvídense, o sea, forzados, ¿no? O sea, es algo de que el que tenga sed, venga y beba, ¿verdad? El que quiera comer de la mesa, acérquese. Así dice la profecía. No era de que, órale, tienes que creer, sino a la hoguera. Ya saben, hemos hablado de esto. La Iglesia Católica hizo esto porque usó las palabras de Yeshua fuera de contexto, literalmente. Y cuando dijo van a ser cortados y lanzados al fuego, los católicos dijeron: no, pues el que no crea, órale a la hoguera, así a quemarlos. Eso no dijo Yeshua. Jamás dijo eso. Él dijo que el que no iba a creer, dice al final, el Padre es el que va, dice: toda planta que no plantó mi Padre, Él la va a arrancar. O sea, no lo van a hacer líderes acá abajo ni hombres. Él va a dar el castigo a cada quien, o la retribución a cada quien, ¿no? Pero es asunto de Él. La parábola que habla de la fiesta que prepara el Señor, y los invitados no vienen, se excusan. Dice, entonces vayan a los caminos y fórcenlos a entrar. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se interpreta? Bueno, igual como una parábola, así literalmente habría que... Vamos a llegar más adelantito allá, ¿vale? Ahorita como vamos con los evangelios, ya que lleguemos ahí, si quiere la analizamos, ¿no? Para no separarnos demasiado de esta parte. Porque aquí quiero ver dos puntos más. Ok, después viene lo de las persecuciones. Toda esta parte, déjenme ver acá, aquí en la guía, vean, Yeshua está hablando todo este tiempo hasta 10:42. Ahorita vamos a tratar de ver eso y vamos a ver si llegamos a la otra parte, ¿sale? Entonces, en este caso, dice, sacudir el polvo de vuestros pies, dice al final, ¿verdad? Salir de aquella casa o ciudad. Porque más adelante también habla de los famosos ayes. Ay de ti. ¿Se acuerdan? Las ciudades del norte, ¿no? Bueno, vamos a ver a qué se refiere. ¿Okay? Y vamos a ver también conectado a eso después a qué se refiere. Bueno, si no quisieron eso, vayan y entonces fórcelos a entrar a los otros. Vamos a ver. Y dice en el 15, de cierto os digo que en el día, vean, en el día del juicio será más tolerable. Ahí está.
para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Será más tolerable en el día del juicio. No está diciendo mañana, o no está diciendo cuando tal líder o cuando tal papa o en las cruzadas, no está diciendo nada de eso. Dice, ya tomó su decisión y en el día del juicio va a ser el día de retribución. Básicamente lo que él dice es eso, ¿no? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, o casa, o familia, o individuo, finalmente, ¿no? Por eso a veces no tenemos que preocuparnos de más, o angustiarnos, o estar pensando si hay que seguir sobre el amigo o el familiar o alguien así años y años y años, y por favor ya cree, ya entiende. Nosotros no tenemos el poder para hacer eso, ni para que crean ni para que dejen de creer. ¿Ah? No, simplemente somos, como también dijimos, como emisarios al que esté cerca, a los que estén cerca, a los pocos o a los muchos, y sembrar. Y el que oye, básicamente lo que se va a notar ahí es de que si da frutos esa tierra, entonces el Padre es el que se encarga de dar el crecimiento, ¿no? Shaul usa esta alegoría también, ¿no?, del sembrador. Dice, uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es el Padre, ¿sí? Porque puede alguien sembrar y puede alguien estar discipulando, y si no crece jamás nunca, ¿qué va a pasar? No, pues entonces no ha tenido del Padre ese alimento. Realmente nada más está estudiando como estudiante, pero a lo mejor no como hijo, no como discípulo, ¿verdad? Bueno, entonces para retomar rápido, estos 12 que aquí ya Yeshua ya menciona como discípulos que envía, shliachim, emisarios comisionados por alguien para hacer algo, era otra vez las ovejas perdidas de la casa de Israel. Okay, quiero puntualizar esto cuando llegamos a este tipo de expresiones del Mesías. Él estaba ciertamente confirmando que existe la historia de las tribus perdidas de Israel, pero en su época era el tiempo, el espacio profético de que era hora de ser encontradas. ¿Okay? Si decimos que no fueron encontradas, entonces tendríamos que aceptar que la obra de Yeshua pues había estado a medias, o no era, o habría que preguntar por qué sería así. Porque hasta donde yo veo en la historia, dice que en Judea, cuando escucharon el mensaje, dice al final del libro Los Hechos, dice que miles creían, miles, obviamente de todas las ciudades que se había predicado. Después, por las persecuciones, que ahorita se va a hablar, y que fueron expulsados, entonces empezaron a ir fuera de Judea, y después a Samaria, y después al Galil, y después fuera de esas ciudades se fueron a toda Europa. Básicamente en el primer siglo, los shliachim, y no solamente los 12, después fue añadido Bernabé, ¿se acuerdan que también fue enviado junto con Shaul y Bernabé fueron, otros más fueron, Apolos, y había otros más discípulos que fueron enviados, no solamente era Pablo, sino eran otros más, ¿no? Obviamente los primeros 12 fueron enviados directamente por Yeshua, eso es obvio, y lo vemos, ¿no? Los demás eran comisionados por los mismos apóstoles para diferentes tareas en otras ciudades, y ellos iban, ¿no? Shaul tomó más fama, por supuesto, porque su llamado, como lo vemos en su conversión, impactó más su vida, y como él dice, y como Yeshua también lo dijo, más adelante lo vamos a ver, de una mujer, dice, la que le es perdonado mucho, ¿qué dice? Mucho le ama, mucho agradece y mucho tiene para dar, ¿no? Y el que no, pues bueno, a lo mejor esa característica no le hace ser igual, ¿no? Entonces, yo di una clase hace ya algunos años sobre la doctrina rabínica de las tribus perdidas, porque una es la verdad histórica, bíblica, y otra es la doctrina que el rabinismo ha montado, la cual actualmente el efraimismo, especialmente Estados Unidos, ha distribuido por diferentes sectores del cristianismo y les ha persuadido de decir, sí, nosotros somos Israel perdido, ¿no?
como dice por ahí alguien, aunque tengamos aquí toda la cara de nopal, ¿verdad? Así, de padres mixtecos y de abuelos zapotecos y todo, ¿verdad? Y yo diga, ay, sí, mira, mi sangre israelita, de linaje de Leví, ¿verdad? O por el apellido, ¿no? Y todo eso, ¿no? Digo, yo no puedo presumir eso, digo, me veo al espejo y digo, yo no tengo nada de semita, ¿no? A veces también ven cara de árabe, y yo no sé por qué, ¿no? Peor, van a decir, no. Somos de Yeshua. A lo que voy es de que mi mamá, vean, casi se parece, ni me parezco a ella, ¿verdad? Está mi mamá. Ella parece europea. Con los ojos, ¿verdad? Una francesa. El caso es de que la doctrina rabínica traspasó esto, transmitió esto posteriormente, pero Yeshua sí habló de esto, de otras ovejas que no pertenecíamos a ese redil. Pues aquí ya donde entra en materia de los gentiles. Cuando dice id primeramente a las ovejas perdidas, está refiriéndose, váyanse a los del linaje que realmente están perdidos, tanto fuera de la tierra, aunque primeramente fuera de la fe, háganlos volver, aunque no todos iban a escuchar, también aquí lo dice, no todos iban a escuchar. Finalmente se trata de un remanente, ¿no? También en toda la escritura vemos de principio a fin un remanente. Aunque el Eterno quiere que todos vengan a hacer Teshuvah, dice, esta misma expresión ya está poniendo en duda de que todos vengan, ¿verdad? Él quiere que todos vengan, pero básicamente no todos quieren. Entonces, para volver a puntualizar, en la época de Yeshua, ciertamente, bíblicamente, históricamente, correctamente, dentro del contexto, incluso la venida de él era justo para eso, para hacer volver a los perdidos de Israel. Ahora, hice la otra pregunta. Si no hubiera ocurrido que ellos regresaran, entonces el poder de la palabra del Mesías no hubiera tenido realmente poder, hubiera sido simplemente una filosofía o algo que pasó tan pronto y que no afectó a nadie. Pero la escritura dice que miles creían y que cuando fue llevado este mismo mensaje, primeramente, ¿quiénes fueron los primeros emisarios que fueron al exilio llevando el mensaje del reino de los cielos? En la época de Yeshua, ¿quiénes fueron? Juan. De los 12 no están. Bueno, Felipe fue uno de ellos, sí. Ahí está, por ahí va. Dicen por acá los griegos, los judíos. ¿Quiénes? Esteban murió. Fueron todos aquellos que estaban en la festividad de Shavuot, que escucharon de los 120 en sus idiomas nativos, porque habían venido desde, imagínense, desde Elam, desde África, desde todas partes, dice, de debajo del cielo, se habían congregado en Jerusalén, en Shavuot. Viene el Ruach HaKodesh sobre los 120 y les hablan a todos ellos el mensaje en sus idiomas, y los que creyeron, cuando regresaron a sus ciudades, ¿qué crees lo que escuchamos? ¿Qué crees lo que pasó en Jerusalén? Pues vino como un estruendo, y entonces yo escuché el Elamita, aunque eran judíos que vivían en el Elam, hasta por allá, ¿verdad? A lo mejor hasta Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham al principio, España, así, Mesopotamia, toda esa parte, ¿verdad? Del Ponto, de Galacia, de Bitinia, todos esos lugares, África, Etiopía, ¿no? Fueron los primeros que llevaron testimonio, ¿no? Porque interesantemente, cuando los que fueron llevados al exilio llegaron, ya habían escuchado. Incluso, ¿se acuerdan que Apolo, ¿verdad? Ya estaba predicando. Oye, del Ruach HaKodesh, yo ni siquiera hemos escuchado del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Ya, es que, ¿y quién les predicó? No, pues, entonces se les completaba el mensaje. Eso es lo que vemos. Algunos ya estaban sabiendo, ya estaban escuchando. Lo único que fueron
que hicieron los demás, ya los emisarios directamente a ellos, es decir todas las cosas como habían ocurrido y que el Ruach HaKodesh estaba acercándose a todos los creyentes. Ahí es donde entra la relación con la parábola de las bodas, que fueron invitados unos y ellos no aceptaron y después se extendió la invitación a todos. Sí, también tiene un poco de relación a lo de los que vayan y fórcenlos a entrar, en un sentido de que persuádalos, convénzalos de que sean partícipes, no de que los obliguen con arma, ¿no? Vamos a llegar ahí para poder ver. Digo, porque hay alguien de aquí que ha sido forzado a la fe con un arma o con un ¿cómo se llama? Una daga con una cruz, así. Porque así hacían los cruzados, ¿no? Así hacían los cruzados. Bueno, iba al punto de esto. Entonces, en el primer siglo, realmente, históricamente, vemos esto. Ahora, que lo queramos negar, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Si alguien lo quiere negar, diga, no, es que, bueno, está bien, cada quien puede sostener, ¿no? Porque curiosamente, y yo lo dije en esa clase, la doctrina como tal dentro del judaísmo de las tribus perdidas no se había escuchado de eso en el judaísmo por más de 1000 años, desde el primer siglo. Ni siquiera, fíjense, ellos habían mencionado en la tradición judía por 1000 años respecto a la famosa Sefarat. Sefarat, en el primer siglo nadie la vinculaba con España, ¿sabían eso? La misma tradición judía dice ahí, el Talmud dice, en el primer siglo nadie vinculaba Sefarat con España. La pregunta es, ¿y por qué hoy día todos, que los sefaradín, verdad, que España, los apellidos? ¿Por qué? Porque después del año 1000 se le ocurrió a un rabino empezar a decir, verdad, que ese era el punto. Ya después, en el siglo XVI, empezaron a decir, los que están en Sefarat ya la asociaban a España. Y después salen que con Amós, verdad, y ya saben, el profeta olvidado, y los de Sefarat, y empiezan a acomodar todo el asunto. El teléfono es compuesto. Bien. Una zona en Turquía. Sí, una ciudad en Turquía, de hecho. ¿Sí? No sabía. Como el Papa. ¿Como el Papa? Como el rey de Israel. Ya. Bueno, fíjense. Lo habían dicho que el rey de Inglaterra. También tienen ahí su linaje, que era davídico y no sé qué. Que también hay una teoría, ¿verdad? Que en alguna clase lo mencioné, que algunos sugieren que el linaje del príncipe Carlos, que supuestamente viene de davídico y todo este asunto, ¿no? Que él iba a ser el famoso anticristo, ¿no? Pero bueno, hay teorías así, cosas de ese tipo. Ahora, tampoco yo he negado, y lo he dicho en mis clases, no he negado que pudiese haber linajes desde el primer siglo. Y la genética dice que sí los hay, pero no necesariamente en Europa, ¿verdad? Sino dice, están en realidad dentro de los judíos Mizrahim, que son los que están en lo que es actualmente el Medio Oriente, ¿no? Siria, Irán, Irak, en toda esa zona, Egipto también, dicen, incluso en lo que se conoce como Palestina, realmente ahí vivían ya por muchos siglos gente que realmente sí traía el linaje. Diferente a los europeos que entraron después, ¿no? A finales del siglo XIX y empezaron a decir que eran judíos, todo eso, al contrario. Bueno, de tal manera que si hubiesen, y según los genetistas dicen que en el Medio Oriente son los judíos Mizrahim, son los más de descendencia más directa de los semitas del primer siglo. Judíos Mizrahim, se les llama a los orientales. Dice, ellos serían los más directos, ¿no? de linaje. ¿Y en dónde residen? Lo que es el Medio Oriente,
todo el Medio Oriente, especialmente Siria, Irán, Irak, toda esa parte. Sí. De hecho, muchos se quedaron ahí, donde está el pleito. De hecho, por eso quieren sacar todo eso. Se han mantenido ahí. Sí, porque en el siglo VI, ¿verdad? Con los pleitos de los imperios árabes, los califatos, Umayyad y Al-Basid y todo lo que estaba pasando, tuvieron que salir. Saben que unos se fueron hacia Egipto, ¿verdad? Y cruzaron con los árabes a España. Fue cuando llegaron ahí, ¿no? Con los moros. Otros realmente se fueron a las zonas de Sura y Pumbedita, donde crecieron las dos primeras escuelas exílicas en lo que antes era lo que actualmente es Irak, Bagdad, Sura y Pumbedita, las dos escuelas más importantes del judaísmo. Después del año 500, más o menos, del año 300, 400, había migraciones y estuvieron hasta el año 550, ¿verdad? Y no solamente se fueron unos cuantos y hicieron las escuelas, se fueron un montón de judíos, ¿verdad? Que se fueron después de lo que pasó con Tito y de Adriano II, ¿no? ¿A eso se les considera que son un linaje real? Ellos parece que son los que conservaron más su linaje, aunque finalmente no todos, porque también hubo muchas mezclas con los árabes, ¿no? Aquí también en México realmente, aunque se suele decir que llegaron muchos judíos, muchos eran ya de origen árabe también, ¿no? O sea, vamos, era de todo. Había hasta los famosos estos que yo he hablado de la tribu africana, los bereberes. Los bereberes fue una tribu africana que se convirtió al judaísmo mientras los judíos salieron de Judea y se fueron a España. Una tribu completa de africanos se convirtió. Y ya en el siglo 8 y 9 ya eran bien judíos, apellidos judíos y todo. Y así hubo otras etnias que se convertían, porque el judaísmo básicamente se estaba conformando como una estructura de creencias, no tanto ya de linaje. Llegó el momento en donde los judíos ya era más por la tradición que por el linaje. Por eso ven un cúmulo de judíos de todos colores, ¿no? Estatura y todo. Por la religión. Por la religión. Sí, en la tradición judía, Yehudí es eso. En la tradición judía, Yehudí es el que nace de una mujer judía o el que hace una conversión rabínica al judaísmo, ¿no? Pero bíblicamente es el que salen los nombres del padre, o sea que... Genéticamente tendría que ser de la tribu de Judá, solamente, ¿no? Genéticamente. Pero por otro lado, Shaul de Tarso ya le da la connotación no al linaje, sino a lo que significa Yehudá. Dice, ¿quién es un verdadero Yehudí? El que exalta al Eterno. Y no lo es de afuera, sino lo es por dentro. Ahí ya entra él en otro tema, ¿no? Pero bueno, lo que iba es de que a lo que voy es esto. En el primer siglo era notable lo que Yeshua estaba diciendo y lo que estaban haciendo él y sus emisarios, de tal manera que el mensaje estaba llegando a todas las ciudades de Israel en el primer siglo, dentro de Judea, Samaria y Galilea, y fuera de ella, en todo lo que hoy día es Europa, el norte de África, el cercano oriente y el lejano y el medio oriente. Fue todos los puntos conectados de todas las sinagogas con todas las ciudades hacia Jerusalén. Realmente eso fue. Es decir, no hubo en el primer siglo ciudad en donde hubiera israelitas que no fuera llevado el mensaje del reino de los cielos. No, ¿por qué? Porque en el libro de los Hechos ahí se ve los lugares, ¿verdad? Y donde el Ruach les llevaba. Eso entra dentro del mensaje que Yeshua dijo, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De tal manera que esos perdidos dejaron de estar perdidos. Y los que siguen perdidos es porque quisieron seguir perdidos. ¿Y ahí todos los ya habían recibido a Yeshua? ¿Todos ellos recibieron? Bueno, habían escuchado y los que reconocieron a Yeshua como el Mesías fueron parte de la comunidad de creyentes
Y todos le decían Yeshua. Sí, obviamente. Sí, nada más que aquí en México pues le pusieron otro nombre. Claro. Eso ya con el paso del tiempo, con las traducciones, obviamente empezó a llegar el nombre con otros idiomas. Sí, eso ya también ya lo sabemos, ¿no? Sí. Con el paso del tiempo hubo modificaciones según el lenguaje. Incluso algunos porque el léxico hebraico pues no se acomoda a otras culturas, ¿no? A otros idiomas, ¿no? Hay unos que es muy difícil simplemente la combinación SH mencionarlos. Incluso he escuchado gente en América que no puede decir fácilmente Yeshua dicen. Ajá, entonces, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? El punto es de que el mensaje de Mashiach y sus emisarios sí fue llevado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando él menciona, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales voy a llamar también, entonces aquí entra en otra etapa. ¿Quiénes son las ovejas que no son del redil? Todos nosotros, ¿no? Las naciones, básicamente. Que ciertamente también la genética ha dicho que entre naciones hay toda una mezcla de linajes que incluyen también linajes semitas e incluso israelitas, pero por otro lado también la genética dice que hay naciones que no tienen ningún nexo con ningún pueblo semita. Es decir, cuando vamos a los que no son de este redil, quiere decir directamente no son linaje. Si tuviesen una mezcla o un gen, hablando ya genéticamente hablando, semita o israelita, ¿verdad? Se suele asociar como con ese alcance de la bendición de Abraham para X persona, por ejemplo un mexicano, ¿no? Que tiene 99% más americano que europeo semita, por decirlo, ¿no? Pero no es, por ejemplo no es mi linaje el que es el primario de allá, sino el primario es de acá. Entonces, por un lado, algunos dicen, bueno, cierto porcentaje de genética ya te hace parte de la bendición de Abraham. Vamos a suponer sí. Pero vamos a suponer que yo no tengo ningún linaje, ninguna genética fuera más que mexicana, más que nativa, ¿no? Verdadera mexicana. ¿Yo me pondría en un lugar fuera de la promesa? No, porque la promesa dice que es por aquel al cual se le dijo a Abraham, va a ser bendecido toda tu descendencia y además todas las familias de la tierra, que incluiría familias que ni siquiera pudiéramos tener ningún linaje, ¿no? Ninguna genética, para nada. Hermano, y es porque si todos venimos de los hijos de Noé. Ajá. O sea, ¿por qué no tenemos esa conexión sanguínea si venimos de lo mismo? Bueno, yo estoy hablando, por decirlo tradicionalmente, litúrgicamente. Por otro lado, exactamente, todos realmente venimos de un solo, ¿no? Sí. Aquí el único aspecto es de que a partir de Noé se divide en 3 grandes grupos por sus 3 hijos. Y ahí como que a partir de ahí se parten 3 bloques en donde se define de los semitas una sola línea. Ajá, por Sem, donde viene Abraham, en donde según la promesa, cuando se habla de Zerá, ya no es desde Adán, sino a partir de él. Entonces aquí ya la liturgia excluye el resto de las naciones, aunque vengamos de uno, y dice por la Zerá de Abraham. Ajá. Entonces por eso enfatizan mucho en un solo linaje. Y por eso la tradición judía también después, para poder incluir a otros, dijeron, bueno, Benei Noach, ya viene el asunto, los Benei Noach, ¿no? A partir de la predicación de Israel ben Eliezer y toda la casa de Lubavitch y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, es otro tema también que hemos hablado, no si quieran escuchar hasta una clase sobre los Benei Noach. Bueno, entonces, ya para aterrizar bien esta primera parte, vemos en la historia profética, también por cierto, los profetas habían hablado de esta parte,
Los profetas habían hablado de que iba a llegar el tiempo, ¿verdad?, en donde el Padre les iba a visitar, les iba a restaurar, fíjense, les iba a restaurar, les iba a hacer volver a Él, y entonces les iba a hacer un Israel nuevo, un Israel diferente. Otra vez, todo eso ocurrió en el primer siglo, llegó a ser una sola familia, una sola familia. Después vendría esa otra parte que Yeshua dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aunque él ya había dicho, primero vayan a las ovejas perdidas, que pertenecieron siempre al redil. ¿Okay? Obviamente hay quienes dicen, no, estaba hablando de los judíos, los fariseos. Hay una teoría así, efraimita. Dice, cuando habla de la oveja perdida era los de la casa de Judá, y cuando hablaba de la oveja que no era de este redil era la casa de Israel. Pero no, realmente la casa de Israel sí pertenecía a este redil, simplemente estaban perdidos. Pero Yeshua dice, hay otros que no son de este redil. Entonces aquí está la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre que hay una oveja de aquí que se salió, está perdida, y voy por ella, y otra que nunca fue de aquí, y no está perdida, está afuera, siempre ha estado fuera. ¿Ah? Está fuera y perdida, ¿no? Igual con el olivo. Cuando Shaul habla del olivo silvestre, ¿qué es lo que está diciendo? Pues silvestre no es no es del natural, no es cultivado así, ¿cómo se dice? Con cuidados especiales, ¿no? ¿Ah? El original, regado, sí, la planta, si no es diferente, ¿no? Es como allá en Cuernavaca, y bueno, en mi tierra también, en Guerrero, se come mucho el pápalo. No sé quién conoce el pápalo de aquí. ¿Sí? Sí, es una plantita así con hojitas redondas, y se come acompañando los desayunos, ¿no? La comida. Y se nota rápidamente el que es natural y el que es cultivado, ¿verdad? ¿Usted lo ha visto? El que es criollo, se ve totalmente, luego se ve la diferencia, ¿no? El que es criollo, el natural. Pero el que es cultivado también se ve cómo lo han tratado genéticamente. Entonces, es igual. Yo creo que el olivo, cuando hace esta referencia, está diciendo, bueno, el silvestre es diferente las características, ¿verdad?, al natural. Son diferentes las características. No se puede hacer una comparación, son igualitos. No, su genética es totalmente diferente, es cambiada. Entonces, todo parece ser que está hablando definitivamente, ¿verdad?, de alguien ajeno, e incluso que tiene que ser injertado contra la naturaleza. ¿Qué les parece? Por eso en el primer siglo, después del año 50, que los Shelehim decidieron que el Ruach HaKodesh les había ordenado que los gentiles, fíjense, que no tenían conexión genética y menos habían vivido la Torah de chicos, fueran introducidos a la Kahal Israel, a la congregación de Israel. No puede ser. Eso es contra naturaleza. No pueden ser ellos también como nosotros, ¿no? No pueden ser. ¿Se acuerdan? Y se levanta Kefas y dice, yo vi por primera vez cuando el Ruach HaKodesh visitó a los gentiles. Y aquí tenemos de dos. Hay quienes dicen, no, es que si eran israelitas pues estaban muy perdidos, y bueno, hasta estaban circuncidados, pero no sabían. ¿Quién les garantiza que estaba circuncidado ¿cómo se llama? Cornelio, ¿no? Porque ellos dicen, no, estaba circuncidado. ¿Dónde dice? Todo parece ser, o a lo mejor es que alguien lo haya revisado, ¿no? Ahí, al pasado, yo sí vi que estaba circuncidado. Bueno, ya en el tiempo, ¿verdad? La teletransportación. Bueno, obviamente lo hacen pues para ponerle puntos a su teoría, ¿no? Pero nadie dice eso, nadie habla de eso. Pero todo parece ser que lo que está diciendo ahí Shaul es que esta gente, Pedro, Kefas, esta gente no tiene nada que ver con Israel. O sea, hasta un romano, centurionzote, ¿va? Bien romanote. A lo mejor pues hasta se veía su apariencia, ¿no? Como eran los romanos, diferentes a los semitas, ¿no? A los judianos o yehudim. Y además toda su gente y hasta los vecinos estaban ahí, dice. Y cuando dice eso, todo parece ser que definitivamente
era el tiempo en que iba a haber gente, imagínense, iba a haber gente que no iba a tener ningún linaje totalmente conectado, ni siquiera con Sem. A lo mejor eran totalmente jafetitas, a lo mejor eran totalmente cananeos o camitas, y que no estaban excluidos ni impedidos de que escucharan el mensaje de la buena nueva. A lo que voy yo, pues, cuando hablo de esto, es de que si pudiese haber algún gen mezclado, bueno, completamente de acuerdo, lo pudo haber, pero no quiere decir que el resto de las naciones de todo tipo sean excluidos. Porque hasta el mismo Apocalipsis, ¿se acuerdan? Cuando se ve la visión de los 144,000 de linaje, y luego dice, vio una gran multitud de ¿qué? De todas las naciones, de toda raza, de toda lengua, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En la clase que di de las tribus perdidas, hablé de una teoría de varias, son como 5 en total, porque una dice que los israelitas que se fueron al exilio, entonces se fueron al extremo oriente y después cruzaron el estrecho de Bering, y también realizan todo eso. Es más o menos como la de los mormones. No se han escuchado el libro del mormón y todo eso. Hagan de cuenta la misma, nada más que como que al estilo judío. Esa es otra versión. Entonces empiezan a decir, por eso están en todas las naciones. Bueno, es una teoría, pero la genética, hay un estudio que se llama el ADN y el libro del mormón. Hicieron un estudio genético y dicen, todo eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Los linajes americanos tienen otra conexión asiática, y no tiene nada que ver con semitas. Entonces, bueno, también esa teoría queda. Entonces hay varias, ¿no? Que se ha les dado análisis, ¿no? Pero bueno, lo que vemos en la escritura es otra cosa. El libro de los Hechos, la historia, las cartas de Shaul nos empiezan a mostrar otros puntos, Apocalipsis mismo, que al final de cuentas, pues, en esta serie lo que quiero ir puntualizando, especialmente en este tipo de textos, en donde basan algunas enseñanzas, ver las otras posibilidades, ¿no? Yo lo que he dicho, yo les presento la posibilidad, lo que yo veo, lo que yo he estudiado, lo que yo he comparado. Al final cada quien saca su propia conclusión y dice, bueno, no, yo creo que soy bien levita, adelante, o sea, se les respeta, ¿no? Pero yo entiendo esto. Yeshua los manda primero a ellos, cumple su obra en ellos. El primer siglo estaba dedicado a ellos, irlos y encontrar y poder restaurar ese Israel y volverlo a ser un Israel nuevo. Y después, a partir del año 50, comienza el banderazo y decir, y ahora no solamente ellos, sino también hay, ¿qué dice el libro de los Hechos? Vamos a recordar lo que dice el libro de los Hechos, vean. Hechos capítulo 15, también yo he mencionado esto en muchas ocasiones, porque las palabras de Yeshua al profeta al cual oír son confirmadas aquí, en Hechos capítulo 15, por una de las muchas revelaciones que se iba dando con el paso del tiempo en el primer siglo, mientras concluía el Olam de Abraham. Pero en el año 50, vean, después de 17 años que estuvo el Mesías en la tierra, después de 17 años, el Ruach HaKodesh les empezó a decir qué estaba pasando con los gentiles y una profecía que estaba del tiempo atrás. Hechos capítulo 15. Ya lo hemos estudiado antes, ya algunos ya lo sabemos perfectamente, pero nada más recordar. 15, 13 en adelante. Vamos a leer desde el 13, dice, cuando terminaron de hablar, Jacob tomó la palabra y dijo, varones, hermanos, oídme. Se tuvieron que congregar en Jerusalén por todo el alboroto que estaba ocurriendo sobre los gentiles. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dice en el 14, Shimeón, que es Kefa, ha explicado cómo por primera vez el Todopoderoso ha visitado a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de estas cosas volveré y levantaré la tienda de David, que ha estado caída. Ayer hablamos de esto, ¿se acuerdan? Y voy a reconstruir sus ruinas y lo reedificaré para que el resto de los hombres, aquí no dice israelitas o de la casa de Israel o los israelíes o nada, para que el resto de Adán, la descendencia de Adán, busquen al Eterno, y todas las naciones sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Eterno, que hace conocer estas cosas,
desde el principio. Aquí se cita la profecía, aquí se empieza a conectar lo que estaba prometido con lo que estaba ocurriendo ayer y hoy en la mañana. Dicen por acá, Hechos 15, me están preguntando, del 13 al 18. Ayer y hoy me preguntaba mi hermano Ernesto allá en Puerto Rico, la congregación allá en Puerto Rico, porque hay gente obviamente en el debate, ¿verdad?, de que el templo y no el templo y todo esto, y por qué en el primer siglo todavía había creyentes en Yeshua que se acercaban al templo a hacer korbanot, ciertamente. O sea, mientras el templo estaba de pie, ellos seguían su vida regular, religiosa, cotidiana, tradicional, incluso tradicional y bíblica también, sobre las impurezas, sobre todo por el hecho de entrar al templo, aunque el velo ya se había roto, y aunque ya sabían que Yeshua era el Corbán, pero ellos seguían. ¿Por qué? Porque Yeshua, antes de morir y antes de irse, les dijo que el Ruach HaKodesh los iba a llevar a toda verdad, y eso no fue de un día para otro, sino que fue un proceso que se fue dando de tal manera que el templo no se cayó en el siguiente año, sino que hasta el año 70 tenía su tiempo donde se iba a ser destruido, mientras la vida judía continuaba ritualmente y bíblicamente, y ellos también participaban de lo mismo. Pero ¿saben cuándo fue el shock? Cuando agarraron a gentiles y los llevaron al templo. ¿Cómo puedes meter a gentiles en el templo? Y empieza el debate también, ¿no? Pues es que ya son parte del pueblo, ya son parte de Israel, ¿no? Pero pues tienen que ser circuncidados y tienen que observar eso y tienen. El debate que también está, en el Hechos 15 se comienza. Y se vinieron fariseos que habían creído y dijeron, es necesario que se circunciden para que sean salvos. Y comienza el debate. Bueno, entre muchos debates. A lo que vamos es de que con el paso del tiempo, vean, 17 años después, llegan al entendido que algo contra naturaleza israelita se estaba dando, se iba a dar de aquí en adelante. ¿Qué era? Pues que el Padre estaba tomando de entre las naciones gente para hacerla parte de su pueblo. ¿Ok? Y yo creo aquí que es gente, incluso si no tuviera ningún linaje semita, ¿verdad? Y ni siquiera israelita, ¿verdad? Porque incluso Abraham no solamente tuvo a Isaac, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, pues yo soy descendiente de Abraham, pero ¿de cuál de todos sus hijos? ¿Cuántos tuvo Abraham? ¿Se acuerdan? Tuvo primero a Ismael, de ahí Ismael, olvídense, una cantidad de gente, 2,000 millones de gentes hoy día. Pero después tuvo a Isaac y después con Ketura tuvo, ¿verdad?, muchos más. ¿Cuántos fueron? Ya ni me acuerdo. Entre ellos Madián, ¿no? ¿Alguien sabe la cantidad? No me acuerdo cuántos fueron, creo que 12, no me acuerdo. 8 dice Miguel Arturo, 8, gracias por el dato, si está correcto, 8, fíjense. Entonces cualquiera puede decir, bueno, yo soy hijo de Abraham, porque luego viene el debate, no, pero la promesa es por Isaac. Ah, ok, por Isaac. Entonces, aunque no sea hijo de Abraham, tiene que ser, aunque sea hijo de Abraham, tiene que ser por Isaac. Por ejemplo, hermano, dice la palabra que viene una mujer sirofenicia y que le está pidiendo ayuda. Entonces el maestro dice, no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa mujer que no tiene ningún nexo, recoge las migajas, es el pan de vida, recoge las migajas, declara al Señor, y de repente esa que no tenía nacionalidad, israelitas, se regresa con un pasaporte que dice, tú eres de esta casa, ¿no? A manera espiritual. ¿Es así? Sí, de hecho, no sé si es esa parte, pero vamos a usar ese ejemplo también, porque sí, esa mujer, ahí decía, ¿verdad? Al menos de nacionalidad era extranjera. Y al menos a lo que dice Yeshua, la califica como que no israelita. Porque cualquiera puede decir, bueno, era sirofenicia por nacimiento y por X,
pero alguien pueda decir, pero era israelita perdida. Pero al menos las palabras que dice Yeshua, dice, tú no eres de la casa de Israel. O sea, lo que está diciendo es, tú no eres del linaje, tú no eres de Bet Israel. Porque en el judaísmo decían, el que es Israel es descendiente de la promesa, Isaac, ¿verdad? Y si no es de Isaac, entonces no es Bet Israel. Entonces, ahora fíjense, Yeshua ahí ya estaba anticipando la entrada a los gentiles. Ya estaba anticipando que a lo mejor no era el momento, porque ahí en ese momento él dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas primero. Se adelantó, sí, le vio tanta insistencia que dijo, sí. Es igual como el otro, ¿no? Que creyó, el otro romano, lo leímos semanas pasadas, y dijo, no he hallado mayor fe en Israel como la de este hombre. Y también era extranjero, era romano. Entonces fíjense, incluido en el primer siglo, aunque sea Judea, había gente extranjera. Y había gente extranjera de todos lados, ¿no? Porque era un lugar, de hecho Roma le interesaba tanto esa parte, ¿verdad?, del Mediterráneo, porque era un punto de conexión para el otro mundo. Hasta el día de hoy, dicen, los Rothschild estuvieron tan interesados cuando les presentaron el punto del cercano oriente para los negocios internacionales y el petróleo, que dijeron, le entramos. No por la promesa y que la tierra, pero no, le entramos al negocio. Y ahí se fue todo el rollo, ¿no? Y entraron todos estos, ya saben, por eso el ISIS y todo este asunto de Siria y todo esto tiene que ver con la geografía y el lugar que les interesa, el negocio, los business, el petróleo. Bueno, pero sí, era un lugar de diversidad y había gente que no era linaje y ahí estaba. Es más, los mismos samaritanos, ¿verdad?, habían recibido a israelitas cuando regresaron, porque cuando se fueron al exilio, ¿verdad?, Nabucodonosor trajo extranjeros ahí y los metió y ahí vivían. Por eso dijo, no vayan con samaritanos, sino vayan primeramente a la casa de Israel. Los samaritanos eran gentiles y había israelitas que se habían gentilizado y había israelitas que se habían separado de la fe, pero era algo heterogéneo ahí, ¿verdad?, en un solo lugar, pero no estaban necesariamente calificados primeramente como linaje de Israel. De tal manera que, imagínense, ya había extranjeros ahí ya por siglos. En Judea también, por supuesto, había romanos, porque en el momento que llegó Roma, ¿verdad?, y conquistó toda esa zona y la hizo una provincia romana, entonces también llegaron soldados, llegaron las familias de los romanos, entonces imagínense, ya estaba todo, era una mezcla, ¿no? Por eso Yeshua dice, primeramente vayan con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, Hechos 15:8 dice, Eterno conoce el corazón humano. Ok. Entonces, bueno, Hechos nos sirve para ver esto que estaba pasando. Realmente es algo, bueno, la Escritura lo dice, que ellos mismos no podían entender. ¿Cómo es posible que algo que no es de Israel, en contra de la naturaleza, venga a ser parte de Israel? Bueno, solamente el Creador lo pudo hacer, hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando estábamos en Mérida, no sé si hay hermanos aquí que estén ahorita conectados en Mérida, nos tocó estar en Mérida, la península de Yucatán, y compartiendo ahí casi 2 años, y hermanos que en su apariencia étnica, pues se nota que tienen un linaje todavía maya, fíjense. O sea, pero necesitados de la palabra. Y cualquiera puede decir, no, espérame, esto es para israelitas, no es para nativos mexicanos, ¿no? Mayas o aztecas o X. No les podíamos decir eso. Pues si tienen hambre de la palabra, pues bienvenidos. O sea, quieren aprender y quieren ser parte de Israel y guardar el Shabbat, pues, amén. Ni modo que les diga, no, ustedes es lo que ha hecho el judío, ¿no? El judío dice, no, para ustedes no es el Shabbat, es para el judío. Pero la Escritura, ¿para quién fue dado Shabbat? Para toda la humanidad, desde el principio, dice que separó el día, ¿no? En el Sinaí solamente se lo recuerda, pero realmente Shabbat se lo da desde el principio, ¿no? Pero ahora, cuando uno llega a la fe, obviamente, aunque no sea de linaje, entonces recibe esta herencia, ¿no? Entonces, a lo que voy, pues hay muchos puntos que hay que analizar, no solamente decir un linaje o una fecha o un país o algo, sino
ver lo que pasaba en el primer siglo. Pues estoy extendiéndome porque esas palabras de Yeshua aquí son elementales para también ponerlas como un recurso. Y bueno, finalmente, como digo, cada quien dice, no, yo a lo mejor soy efraimita y voy a hacer aliyá, y bueno, cada quien es libre, ¿no? Cada quien es libre, sí. O yo puedo decir, no, yo soy totalmente extranjero, el Padre tuvo misericordia de mí, me hizo entrar a través de Yeshua y lo espero para que desde México me redima el día que regrese, ¿no? Y así, ¿no? Cada quien puede decidir esa parte. Bueno, entonces iba a completar con esto. Las ovejas que nunca pertenecieron al redil. Ahí entramos todos estos olivos silvestres plantados en todos lados, ¿verdad? Desde la Sultana del Norte, ¿verdad? Hasta Chiapas, acá en México, igual en Centroamérica, Sudamérica, el remanente de Yeshua en las naciones, Europa, por supuesto, en todos lados, ¿no? África, en todos lados pasamos a ser, por medio del Mesías, igual, es la puerta a entrada a esta oveja que no tenía redil y no tenía pastor, y entramos ahí, ¿verdad? Y bueno, ya Shaul también se extiende en eso, ya saben, de ambos pueblos hizo uno, y que la barrera de división y todo ese que habla Shaul también, dice ahora, por otro lado, también ya hemos hablado de que dice que de ambos pueblos hizo uno, los de afuera los trajo adentro, porque la tradición católica dice que trajo de afuera para sacar a los de adentro, y entonces la sustitución o el reemplazo, ¿no? Tampoco eso es correcto, ¿no? Lo correcto es de que era un solo árbol, una sola planta, un solo olivo, que sí, ramas fueron desgajadas, también lo dice él, ciertamente lo decía en la profecía, solo un remanente será salvo, pero ese árbol natural que permaneció fue el lugar en donde todos los de afuera llegamos y nos injertaron, ¿verdad? El Eterno a través del Mashiach, y nos ha reconocido como parte de su olivo, ¿verdad? Ahora, también hemos hablado de que no es de que ya llegué, gracias, y que bueno, no, sino que entramos a un compromiso verdadero, ¿verdad? Genuino, y que tenemos la responsabilidad de ser como aquel remanente que permaneció contra todo el río. ¿Ah? Tampoco nadie nos obligaron, ¿verdad? Sino que hemos escuchado y queremos, el Padre nos recibe y somos ahí. Aquí tenemos muchas obligaciones de las cuales ya hemos hablado también, ¿okay? No nada más es, ya llegué, gracias y viva la vida, ¿no? Sino después viene el compromiso, ¿okay? Bueno, ahora, déjenme decirles que la siguiente parte es parte de lo que dice Yeshua en el verso 16, ya con esto vamos concluyendo, verso 16 en adelante, vamos a leer esta parte, porque vean que esto tiene que ver, ir a las ovejas perdidas, y los que lo reciban, los que no lo reciban, qué va a pasar, qué van a sufrir, tiene que ver con lo mismo. Verso 16 en adelante, he aquí, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos. Fíjense, vayan primeramente a la casa de Israel, pero se van a encontrar con lobos. ¿Quiénes eran esos lobos? ¿Ah? Pues seguramente eran los que querían agarrarlos y despedazarlos, ¿no? Sí, vean lo que dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, al Sanedrín, y en sus sinagogas los van a azotar. Aún delante de gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Se dan cuenta cómo hace la separación? Y cuando os entreguen, no se preocupen de cómo o qué habéis de hablar, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros quienes habláis, sino el Ruach de vuestro Padre, el que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, fíjense nada más, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que haya perseverado hasta el final, tendrá la salvación.
y cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque cierto os digo, vean, no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Fíjense esta parte. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Basta el discípulo que llegue a ser como su maestro y al siervo como su señor. Hablando de hasta cómo iba a llegar a morir ellos, ¿no? Si al amo de la casa llamaron Belcebú, a Yeshua así le llamaron, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa? Una expresión de que les van a llamar de todo. Bueno, del 16 al 25 viene una serie de advertencias, porque definitivamente lo que iban a empezar a hacer, que ya estaba haciendo en el primer siglo, era meterse en un ambiente hostil. Por eso les dice, cuando entren en una casa y digan Shalom, hemos llegado, Beshem Yeshua HaMashiach, en nombre de Yeshua el Mesías, y ellos digan Lo Shalom, Lo Baruch Haba, sacudan sus pies y vámonos, ¿verdad? No son bienvenidos, no sea la paz, entonces retírense. Y sean muy prudentes, les dice, cuando lleguen sean muy prudentes, cosa que a veces nos falta, ¿verdad? A veces la gente y ustedes son y esto y lo otro, sí, con prudencia vayan, indaguen y entren y les reciben bien y órale, y Shalom va a venir. Ahora, el Shalom de ellos iba a caer sobre esa casa si eran bienvenidos. ¿Qué es Shalom? La presencia, la plenitud del Padre que el Mesías les dio a ellos, que era la verdadera paz que el pueblo de Israel debió haber esperado y recibido, que obviamente muchos no recibieron. Por eso él dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Pero después cuando dice, la paz que yo les doy no es como la del mundo, está tratando de decir, ¿qué estás tratando de decir? Como que traes paz, pero a la vez no traes paz. Y luego nos mandas, pero no todos nos van a recibir y nos van a hacer guerra. No como el mundo la da. Ajá, y entonces, esta paz, esa plenitud que hemos recibido, esta felicidad, esta dicha, esta buena nueva, ¿a qué se refería? O más bien, se refería a esa paz, esa plenitud que ellos iban a llevar para que en cada hogar y en cada corazón posasen. Pero cuando las personas, que ya aquí Yeshua las califica como lobos, es decir, ¿se acuerdan? Israel siempre está calificado como esa oveja, ¿no? Los corderitos. Tiene su pastor. Pero, de pronto, ahora, es muy interesante porque dice, vayan a las ovejas perdidas. Pero dice, pero los envió entre lobos, ¿verdad? Como si fueran ovejas entre lobos. ¿Qué quiere decir? Dentro de las ciudades de Israel, mismos israelitas habían incluso también ya dejado su naturaleza, ¿verdad? Y se habían convertido en contrarios, en perseguidores de la fe, ¿verdad? En contrarios al Creador, religiosos o a lo mejor ateos o quién sabe qué cosa. Y Yeshua lo estaba advirtiendo. Ahora, lo que voy, pues eso es todo ocurrió en el primer siglo, porque si se fijan, es una alusión a las persecuciones venideras que se habla en Mateo 24, ¿se acuerdan? Os entregarán las sinagogas, os perseguirán, ¿se acuerdan? Porque el cristianismo ha usado este texto como para decir, va a venir la gran tribulación y nos van a perseguir y nos van a llevar a las sinagogas, ¿verdad? Y al contrario, allá los judíos ni quieren que entres a la sinagoga, ¿no? ¿Para qué? Vámonos por allá, aquí ni los quiero, que se vayan por ahí. Entonces, como que eso lo han pasado para ahora, pero eso no es para ahora. Aquí claramente está diciendo que ellos iban a ser enviados a las ciudades, iba a haber oposición, se iban a encontrar con gente que realmente los iba a devorar, ¿verdad? Religiosamente hablando o humanamente hablando. Pero eso iba a ser, dice, causa de dar testimonio. Bueno, todos los Sheliachim sufrieron esto. Se nota más de Shaul por lo que se escribe en el libro de los Hechos, pero la historia dice y la tradición dice también que los apóstoles morían perseguidos, morían apedreados, morían lanzados de los techos, morían incluso colgados en el madero, ¿verdad? Por causa de Yeshua. Shaul mismo, ya saben, fue
preso, fue llevado a Roma y murió allá, ¿verdad? También. Entonces, todos ellos, para ellos era esto. ¿Por qué les menciona antes que venga el Hijo del Hombre? ¿Por qué les menciona? Ahí voy para allá. Hay otro texto que también dice, de cierto os digo que hay algunos de aquí entre vosotros que no van a gustar de la muerte, ¿verdad? Hasta que vean al Hijo del Hombre venido, algo así en esa parte, ¿no? La pregunta es, ¿qué significa eso? Porque al final del Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habla de uno que se le dijo que ahí donde suele, acaso no va a morir para siempre, va a permanecer hasta ahora? ¿Saben? Hay una doctrina cristiana que sustenta eso, que Juan hasta el día de hoy vive, ¿sí? Que porque le dijo a Yeshua que no iba a morir hasta que viera al Hijo del Hombre venir. Entonces, como no ha venido de regreso, pues ha de estar por ahí. Sí, de veras, hay una doctrina que sustenta eso. Ajá. Como que iba a ser inmortal, pues, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Qué significará eso? Porque aquí también dice, no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel. Es el verso 23. Hasta que venga el Hijo del Hombre. Todas las versiones dice así, o hay una que difiera. Hasta que se manifieste, hasta que sea exaltado, hasta que sea reconocido. ¿Hay alguna que diga así? La importancia de las traducciones nos viene a ampliar el concepto, porque la gran mayoría, como lo he mencionado antes, por ejemplo, la enseñanza de los últimos días se ha tergiversado por pensar que son los últimos días, es decir, antes de que Yeshua regrese. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto en varias ocasiones, los que han escuchado. En el libro de los Hechos, ayer leíamos, dice, el Todopoderoso ha hablado a través de los profetas a los padres mucho tiempo. Y dice, en estos últimos días ha hablado por el Hijo. Es decir, hace 2000 años ya estaban diciendo que eran los últimos días. Entonces hemos hablado de los últimos días en diferentes ocasiones. Por ejemplo, la generación de Noé tuvo sus últimos días. ¿Sí? La generación de Sodoma y Gomorra tuvo sus últimos días. El Olam de Abraham, desde Abraham hasta Yeshua, ellos sabían que eran sus últimos días. ¿Por qué? Porque Daniel así lo había dicho. Es decir, si hacemos una conexión del tiempo y el espacio profético, que es lo que falta mucho, por eso el dispensacionalismo se salió de todo orden y entonces empieza a agarrar cosas que no tienen nada que ver con nuestro presente, y del presente saca de contexto y la mandan 1000 años al futuro. Se descompone todo esto. Cuando Yeshua estaba hablando de que se manifestara o de que fuera exaltado, y lo dice en otras ocasiones, incluso lo dice antes de que hace la famosa transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y aquí dice algunos, antes de que gusten de la muerte verán al Hijo del Hombre. Y curiosamente después de ese momento que les dice es cuando viene la famosa transfiguración. Bueno, hay dos posibilidades aquí, al menos de las que yo he escuchado. La primera es, dicen unos, bueno, y se basa en la teoría efraimita. Dice, yo les voy a dar las dos posibilidades, finalmente cada quien decide, ¿no? La primera posibilidad, dicen ellos, dice, bueno, como Efraín está perdido por todas las naciones, están hasta el Polo Norte, la encomienda de los apóstoles no ha sido terminada. Quiere decir, todavía faltan ciudades de Israel, porque hay una ciudad de 50 perdida en la Antártida, y hasta que vayan allá, y entonces ya va a ser la última ciudad de Israel. Bueno, es lo que dicen ellos, ¿no? De tal manera, dice esta teoría, que no han sido recorridas todas las ciudades de Israel, como si existieran en todo el mundo, de tal manera que por eso todavía está dentro del tiempo, todavía está en tiempo y forma, dice. Pero, porque usan esta expresión para decir que se refiere a la segunda venida. Pero la pregunta es, por otro lado, aquí Yeshua se estará refiriendo a la segunda venida, porque aparece que ahí está hablando en corto, ¿cierto?
Dice aquí: los envío, van a ir a la ciudad, no entren, digan, no digan, van a ir entre lobos. A ellos, a los 12. Porque por otro lado entonces diríamos, bueno, los 12 deberían de vivir hasta ahora, ¿no? Porque en teoría los 12 fueron apóstoles de él, enviados por él. Si no, tendríamos que cambiar y decir, bueno, entonces hay más apóstoles y hasta el día de hoy hay apóstoles. O si no, están los 12 todavía perdidos en algún lugar, bueno, los 11 más Pablo, y siguen predicando en las ciudades de Israel. Entonces tendríamos que hacer un cambio del tiempo y el espacio y la historia, o decir, preguntarle aquí al Mesías a qué se refiere cuando él dice, ¿verdad?, que no iban a terminar de recorrer las ciudades de Israel hasta que, y en este contexto y en el contexto hebraico, de su obra se manifestara él. Porque dice hasta que venga el Hijo del Hombre, en una traducción. ¿Todas dicen igual? Sí. No sé si todas dicen igual. Sí. Hasta que venga. Hasta que venga. ¿Qué es hasta que venga? Pronto. ¿Se acuerdan cuando hace rato dijimos qué significa Baruch Haba? Literal, tiene dos conceptos. Literalmente, Baruch es bendito, Haba es el que viene, pero en un contexto coloquial quiere decir bienvenido. ¿Se dan cuenta cómo cambian? Yo le puedo decir a alguien Baruch Haba, y Baruch, bendición para mí, o algo así, bendito tú, o bendito el que viene. Pero en un contexto hebreo, Baruch Haba, o Bruhim Habaim, Shalom, Bruhim Habaim, quiere decir hola, bienvenidos. Entonces ellos entienden, somos bienvenidos. Pero no entienden todos, somos todos benditos. Entonces tiene dos contextos esta expresión, o dos formas según el contexto. Entonces, la otra posibilidad que yo les quiero decir, y es lo que yo he mencionado, es de que cuando dice esto y cuando dice de que algunos no gustarán la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre ser exaltado, no quiere decir incluso que algunos discípulos creyeron que iba a vivir todo el tiempo hasta el día de hoy. Al menos yo no creo que un discípulo todavía esté por ahí viviendo hasta el día de hoy, sino que más bien no iban a morir sin antes ver que Yeshua HaMashiach fuese exaltado, que ya dejara esa parte de esa obra terrenal como una persona en la tierra, y que de pronto le vieran manifestado como lo que realmente es, que en ese texto que vamos a ver más adelante dice que le vieron transfigurado, y estaba Moshe y Eliyahu, ¿no? Y dice que le vieron en otra condición, y además escucharon la voz del Creador, ¿verdad? Ese es mi hijo, Israel oíd. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vieron su manifestación, ¿ok? Vieron, a ellos les tocó, e incluso ellos, fíjense, no terminaron de ir a todas las ciudades de Israel, porque 3 años no les fue suficiente desde que Yeshua empezó, y después fueron ordenados ellos y enviados ellos. No fueron suficientes para ir a todas las ciudades de Israel, porque el Mashiach se manifestó. Es decir, llegó su obra, su muerte, su resurrección y su exaltación. Y después continuaron con el mensaje a las ciudades de Israel. Entonces, esta es la otra posibilidad, que no tendríamos por qué aventarla 2000 años y que sigan los 12 aquí, o que siga el apostolado aquí, o que uno todavía sobreviva hasta el día de hoy. Digo, eso es otra postura y cada quien puede elegir, ¿no? Hay quienes la creen esta y dicen, no, hasta el día de hoy hay que ir a las ciudades de Israel. Bueno, es parte de una teoría, ¿no? Lo que yo veo aquí es de que esta expresión, como hay otras, de forma metafórica también. Por ejemplo, yo he puesto el ejemplo cuando Yeshua dice a ellos, a los 12, les dice, aquí vosotros os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Sí. ¿Cuáles son las dos posibilidades? O al menos las dos interpretaciones que se les suele dar. La primera es literalmente. No. Ellos no se sentaron a juzgar con el rey en su trono y jamás gobernaron sobre las tribus. O sea, no se ve en el primer siglo un gobierno, un reino, una orden. Así que todavía no han recibido reino. Esa es una primera posibilidad, literal. No han juzgado. Pero la otra posibilidad, ¿cuál es? Que cuando Yeshua, ¿ok?
esa es la primera, que cuando venga Yeshua les dé entonces el poder, el trono y gobiernen con el Mesías. ¿Okay? En el milenio es lo que se conoce como la dispensación séptima del milenio, ¿no? El reino literal. Ajá. Esa es la primera, la más difundida, o actualmente la más reconocida en muchos grupos. La otra sería lo que hemos hablado antes, que cuando Yeshua les dice a los fariseos, a los perushim y a los escribanos, a los soferim y a los tzadokim, también saduceos, les dice, les va a ser quitado el reino, les va a ser dado a gente que sí dé fruto. Y eso por supuesto ocurrió en el primer siglo, cuando aquellos 120 que juzgaban a Israel, los ancianos y los príncipes de Israel que juzgaban, el famoso Sanedrín o el Consejo, la gran asamblea de los 70, les fue quitada la esmijá, la ordenación, y en Shavuot vino la presencia divina sobre los otros 120, que eran los discípulos de Yeshua. Y a partir de ahí, incluidos los 12, y comenzando con los 12, tomaron consejo para poder juzgar a las tribus de Israel. Pero en un sentido de ¿qué? De aplicación de la Torah, es decir, esos 12, 11 más el que después se eligió, serían aquellos que se acercarían a todas esas ciudades y a todas esas tribus que estaban por todos lados para emitir juicio. No juzgar con vara de hierro y órale y a ver firmes, sino juzgar con la instrucción que recibieron a partir de la Torá y la explicación de Yeshua a todas las tribus y empezarles a decir así son las cosas y así son las cosas. Y si vemos sus cartas, se la pasan emitiendo juicio, ¿cierto? Pedro, Jacob se la pasa emitiendo juicio. Y no juicio de, mira, acuérdense que la palabra juzgar tiene que ver con instruir, ¿eh? Instruir, enseñar, redarguir, ¿verdad? Usando la Torah, usando la instrucción del Mesías. Entonces, Shaul también, lo vemos un hombre que se la pasa juzgando, ¿eh? No criticando, señalando o enjuiciando, sino juzgando. Y agarra a los romanos y órale, se los pone en orden. Y agarra a los corintios y órale, ustedes son así. Y agarra a los gálatas, insensatos, ¿verdad? Y se agarra a todos. Eso es juzgar, emitir un juicio. Entonces, la otra posibilidad es esta, que Yeshua les habría dotado para ser emisarios de él y les habría dado la esmijá, la ordenación, cuando sopló sobre ellos, dice que sopló sobre ellos y dijo, recíbanlo, para que después, cuando fueron totalmente llenos del Ruach HaKodesh, fueran enviados para juzgar a Israel de esta forma. Y no en un reino como los rabinos lo querían, no en un trono, no en un castillo, no con coronas. Acuérdense que Yeshua también habló de eso. No es con espada ni con ejércitos, sino con el Ruach HaKodesh. Ya venía profetizado. Y Yeshua dijo, cuando los veía peleándose, oye, yo quiero estar a tu derecha, yo a tu izquierda, y verdad, ya estaba en el pleito, que dijo, ¿saben qué? En el reino no se trata de esto. El que quiera ser el mayor, sirva. Así que todos ahora le mandar a servir y todos van a ser servidores. Ese es el reino. Entonces hay estos dos conceptos que se usan en la escritura, de los cuales nosotros tenemos que verificar, pues finalmente, el que sea el adecuado, ¿no? Pero finalmente, igual como yo le he dicho, cada quien tiene la opción de elegir, ¿no? Entonces, esta parte, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre, se refiere, en mi punto de vista, lo que yo les propongo en esta parte es que no iban a terminar de ir a todas las ciudades cuando el Mashiach se les iba a adelantar. Iba a morir y resucitar, porque también más adelante, ya no vamos a llegar ahí ahorita tal vez, pero ya los estaba preparando. Es cuando por primera vez dice, aquí el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que ser muerto y al tercer día resucitar. Dice la escritura que cuando ellos oían esto, así como que les entraba por un oído y les salía por el otro, así como que el Mesías no, es que así como, bueno, para cualquier israelita, si hubiéramos estado ahí, ¿qué quiso decir? Porque para ellos la tradición les había decir, no, el Mesías va a llegar y sentarse en su trono y va a vivir para siempre. Sí, se va a echar a los romanos y los va a agarrar y órale. O sea,
Morir, así que ¿cómo que morir? Morir y resucitar, ¿y dónde está eso? Casi ¿dónde está eso en la Torah? Hoy día el gran pleito entre los movimientos mesiánicos es que si no está en la Torah no es, y se cierran a toda la revelación de Yeshua. Aunque en el primer siglo se vean que, como la samaritana, ¿verdad? Cuando venga el Mesías él nos dirá todas las cosas, pero cuando empezó a decirlas muchos ya no creyeron todas las cosas. Entonces siempre ha habido esta controversia, ¿no? No es nueva, en el primer siglo siempre ha habido. Entonces, pero cuando se manifiesta Yeshua, finalmente les dice, no se vayan, que es en Jerusalén, van a ser revestidos de Ruach HaKodesh, y entonces sí, a lo que falta. Y eso fue lo que hicieron las siguientes décadas, interrumpiéndose en el año 50 con la revelación de los gentiles, que también después dijeron, pues vale, también a los gentiles. Y ya viene todo lo que también hemos hablado en el libro de los Hechos, ¿no? Entonces, y bueno, quiero terminar al verso 31 porque también aquí agrega algo de eso. Bueno, agrega más cosas, vean, no traje paz ni espada. Vamos a tratar de leer del verso 26, para no irme muy largo. ¿Cuánto llevamos? 1:50, no quiero excederme demasiado. Yo creo que aquí nos detenemos porque hay todavía más cosas que decir. En esta parte de las persecuciones, también él les dice ahí, lo vamos a ver más adelante, porque en el primer siglo también era salvar la vida, ¿no? No era tan fácil lanzarse a decir un mensaje cuando había tantos enemigos. Ahí también les dice eso, les habla sobre quién es verdadero, digno seguidor, les habla después sobre paz y espada, recompensas, y bueno, empieza a hablar varias cosas que tienen que ver dentro del contexto, ¿okay? Dentro del contexto, en su tiempo y espacio profético. Y que nos trae nos traen como indicios para ir poniendo las cosas en su lugar y ver en su tiempo lo que estaba ocurriendo. Bueno. Sí, por supuesto. Bueno, lo que se vive actualmente, aparte de que ha traspasado mucho el tiempo y el espacio profético y todo este movimiento nacionalista que toma parte de la Biblia y todo esto, sumándole la política y sumándole el dinero, el capitalismo y todo, se vuelve todo un tema así muy amplio, ¿no? Pero sí, definitivamente, porque justamente lo han tomado de acá, ¿no? O sea, incluso hemos hablado de esa faceta aparentemente despectiva, ¿no? Sobre los gentiles, ¿no? Incluso que Yeshua mismo lo llegó a decir, no seáis como los gentiles. En el sentido profético siempre se hace esta alusión, ¿no? Ellos, así como que diciéndolo de forma excluyente, ¿no? ¿Por qué? Es muy fuerte esto. Sin embargo, vemos que desde milenios anteriores, misma época de antediluvianos, después de Noé incluso, y por muchas generaciones, pues realmente el ser humano, cuando se rebeló y el Padre los hizo naciones, ¿se acuerdan? En Babel, en la época de Nimrod, pues tomaron sus caminos y se alejaron del Creador y no se merecieron ese despectivo, sino más bien se lo ganaron, o nos lo ganamos, ¿no? Nos lo ganamos. Sí, por nuestro desprecio, nuestra conducta, nuestra rebeldía. Entonces, había en todo el mensaje profético como que esta forma, ¿no? Pero finalmente después, cuando el Eterno cumple su plan con Israel y muestra a todo el mundo que Israel es igual que todas las naciones, o incluso hasta peor, le dice ahí, dice, al final voy a tener misericordia de todos. Y entonces muestra su amor, dice, para con toda la tierra, y envía a su Hijo. Pero sin embargo, aunque esto cambia, y debería de cambiar en Yeshua, incluso él habla, ¿se acuerdan que lo vimos? Sobre los enemigos, ¿no? Allá no dice repúdialos y atácalos y tírales, dispares, no. Dice ámalos. Él le da la vuelta totalmente a la indiferencia humana que se había ganado el rechazo del Creador,
Pero el Creador dice, voy a tener misericordia otra vez y los voy a volver a ver, no solamente a Israel, sino a las naciones. Pero lamentablemente el judaísmo en el Talmud, excluyendo Yeshua, continúa con esas aseveraciones en contra de los gentiles, bestias salvajes, animales y todo eso, ¿no? Y lamentablemente en algunos movimientos mesiánicos suelen tomar ese mismo ímpetu y posicionarse en las sillas judías y empezar a decir malditos gentiles y palestinos y todo eso, ¿no? Y como que se meten en ese ambiente, ¿no? Que obviamente no debería ser, porque si se cree en Yeshua, pues no se debería de tomar la actitud israelí. De hecho, Yeshua le dijo a Pedro, mete tu espada, pero porque Pedro lo usó a la fuerza. Sí, realmente vemos en la instrucción de Yeshua una instrucción que cambia el panorama de ver a las naciones, ¿no? Sí. Pero otra vez, lamentablemente, pues el judaísmo sigue tomando aseveraciones del pasado que no eran porque el Creador era así, sino porque las naciones eran así, y las siguen trayendo al presente. Y por eso vemos mucho racismo, ¿verdad? Se quejan de mucho antisemitismo, pero hay mucho racismo por parte, por supuesto, del judaísmo talmudista, bien estricto, pero racismo por parte de los israelíes, aunque no son judíos tradicionales, son nacionalistas, son racistas, por la filosofía de Jabotinsky y compañía, son políticos de décadas, y el mesianismo de pronto como que quiere meterse a ese juego, ¿no? Y así como que sentirse como que nosotros somos Israel y ellos son los enemigos, y se meten en un juego que ni tienen idea de dónde comenzó y dónde va a terminar, pero es lamentable porque no debe ser así, ¿no? En Yeshua es diferente todo, ¿no? Y en Yeshua, como dice Shaul, pues no hay ni judío ni gentil, es decir, el Padre ve almas, y aquí no es de que, oye, yo tengo más linaje o mi apellido, ¿no? O sea, el Padre no, jamás en la Escritura dice, por sus apellidos los conoceréis, ¿verdad? Ni por su linaje los conoceréis, ni por su color los conoceréis, ni por sus padres los conoceréis, ni nada. Él dice, por sus frutos los conoceréis. Y obviamente meterse en el plan de racismo y odiar a palestinos o a los árabes y todo eso es un fruto que no es reconocible en las palabras de Yeshua. Pero sí, son cosas pues que lamentablemente pues el mismo sistema ha creado, ¿no? Y algunos pues han caído en este asunto. Pero bueno, Yeshua, puntualizando esto y viendo eso, vemos que también y bueno, ya lo vimos, ¿no? En Mateo, cuando habla de las famosas dichas, las famosas bienaventuranzas o bendiciones, supremamente bendecido Él, ahí ya da instrucciones sobre los enemigos, ya lo vimos, ¿verdad? Y ahí no dice combate contra ellos, más bien ahí dice ámalos. Y acá simplemente dice tengan cuidado. Y si alguien no recibe, pues retírate y listo, ¿no? No dice échale pleito y échale una maldición o algo, nada, o sea, nada. Simplemente te retiras y listo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay cosas que hay que ir retomando y aprendiendo de Yeshua, por eso las palabras de Yeshua son las importantes, ¿no? Para poder ser pues, buenos discípulos, si no nos vamos a convertir quién sabe en qué, ¿no? De qué movimiento, de qué partido, ¿no?